Platos debajo de las macetas sí, platos debajo de las macetas no. Este es el gran dilema. Está claro que si tienes las macetas en el porche o en el huerto o jardín, los puedes tener perfectamente sin plato. Pero no ocurre lo mismo con las plantas de interior, ya que si no pones un plato debajo, se te mojará toda la casa. Yo tengo platos en las macetas, sobre todo en las plantas que tenemos por casa, ya que de no hacerlo, al regar, se va a caer toda la tierra, todo el agua negra por el salón. Una vez dicho esto, muy buenas mis queridos espectadores, quiero recordaros que estáis en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no poder perderte futuros vídeos muy interesantes. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Muchas gracias. A la pregunta si puedo tener el plato debajo de las macetas, la respuesta es sí. Las plantas también respiran por sus raíces. Por ese motivo necesitamos que las macetas tengan agujeros en su fondo. Es importante que tengan un buen drenaje, porque el agua tiene que salir por el agujero y no quedarse encharcada, ya que las raíces se pudrirían. Por eso es importante que no tengas por costumbre dejar los platos de las plantas llenos de agua. Si un día ocasionalmente el plato de tu maceta tiene agua, no pasa nada, pero no lo tomes por costumbre, ya que ese agua del plato suele durar unos 2 días. Pasado este tiempo la planta absorbe y listo. Pero ¿qué ocurre? Que si constantemente estamos echando y echando agua, llegará un momento en el que la tierra está saturada de agua y es ahí cuando las raíces de nuestras plantas corren peligro de encharcamiento. Tenéis que estar muy atentos, muy atentas, porque resulta que las plantas nos hablan. Por ejemplo, cuando necesitan agua sus hojas se ponen amarillas, pero ocurre esto mismo cuando las plantas están saturadas de agua y ya no pueden absorber más. Entonces sus hojas comienzan a tornarse amarillas y, como veis en las imágenes, y es posible que sus raíces se estén empezando a pudrir por el exceso de agua. Por ejemplo, no ocurre lo mismo con las orquídeas, ya que se tratan de un tipo de plantas que necesitan tener un plato y un poquito de agua. Eso sí, si nosotros tenemos la costumbre de sumergirlas durante un buen rato en agua y luego sacarlas, que es lo que suelo hacer yo, entonces no le dejaremos el plato puesto y además nos aseguraremos de que haya perdido todo el agua sobrante antes de colocarla otra vez en su sitio. De todas formas depende mucho del tipo de planta, ya que por ejemplo a los anturios se les puede dejar un poco de agua, ya que les gusta la humedad, e ir absorbiendo ellas mismas el agua que quieran. Pero si por ejemplo estamos hablando de plantas suculentas o algún tipo de cactus, no le dejes el plato con agua, ya que toleran muy mal el encharcamiento. Lo mejor sería que no tuvieran plato. Otra opción que tienes es, después de regar, retirar el agua que haya podido quedar en los platos, y así te aseguras que la planta ha recibido únicamente el agua que necesita. También te recomiendo que pongas un poquito de piedras en el fondo de las macetas, ya que de esta forma vas a crear como una cámara de aire entre el agua encharcada del plato y la maceta de arriba. En mi caso me ocurre eso con las palmeras que tienen ya un gran tamaño. Mira, estas de las imágenes. Esta pequeña cámara de aire evita un poquito el encharcamiento. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo sobre si colocar o no plato debajo de tus macetas. Al final tú tomas la decisión, lo que mejor que te parezca, pero yo ya te he dejado mi consejo para que consigas que tus plantas estén sanas y fuertes y no se pudran. Gracias por quedarte hasta el final, comparte este vídeo con amigos y familiares que les pudiera gustar. Si todavía no te has suscrito, hazlo para no perderte vídeos muy interesantes y te espero en el siguiente. Un saludo.